Y vamos otra vez a otro de nuestros móviles. Allí está Néstor Dib a propósito de la muerte de este hombre que era buscado desde el miércoles último. Estamos hablando de este hombre que apareció ayer en Santos Lugares, degollado y con 3 puñaladas. Néstor. El dato, Javier, más importante por el cual se está abocada la investigación y desvela a los investigadores, valga la redundancia, tiene que ver con que si fue un taxiboy el que lo asesinó o fue alguien de su conocimiento, que es quizás el primer paso que se realiza en este tipo de circunstancias. Porque el hombre, reiteramos, Omar Montelat, de 45 años, tenía todas sus pertenencias. Tenía el reloj, tenía su billetera, tenía absolutamente todo, no le faltó nada. Ahora, la hazaña con la que fue asesinado hace pensar dos cosas. En primer lugar, o la posibilidad más fuerte, es que la persona que lo asesinó, después de haber tenido relaciones sexuales con él, lo conocía. Y la segunda es que se trata de un taxiboy al estilo psicópata americano, que lo asesinó por el simple hecho o por el simple placer de matar. En una curiosa, si se quiere, desde el punto de vista psicológico, relación entre lo que significa tener relaciones sexuales con un homosexual y ser homofóbico a la vez. Todo esto, todo este combo, realmente fuerte por otro lado, es lo que está investigando la policía y está tratando de determinar exactamente eso, de qué se trató o a dónde apunta este crimen sexual, porque quizás se teme también que esto puede llegar a tener algún otro tipo de derivación si se tratara de una persona que en realidad fue un encuentro casual o un encuentro circunstancial precisamente con él. Ha habido otros casos de asesinatos a homosexuales, en muchos casos incluso de apellido de nota, de apellidos de familia de nota, sí, sí, de aquí de Buenos Aires, en donde el móvil, la motivación, era el robo. Pero acá en realidad no hubo una motivación ulterior que era la económica. Acá fue un crimen con mucha hazaña, donde hubo sexo de por medio, pero que fundamentalmente, bueno, deja a todos un poco con la gran duda, con el gran interrogante, sí, si esa persona lo conocía o no lo conocía. Néstor, ¿y qué es lo que dicen los vecinos allí? Imagino que esto habrá conmocionado muchísimo el lugar, ¿no? Como cada vez que sucede una cosa así, pero ¿ellos pudieron aportar algún dato al respecto de esta persona a quien por estas horas se está buscando y de la que poco se sabe? Al hombre lo conocían. Los vecinos dicen que, imagínense que, digamos, tratándose de un crimen de estas características, ¿no?, en donde hay tantos elementos tan fuertes involucrados, nadie quiere salir a opinar respecto de estas cuestiones que en realidad son muy privativas de cada uno. Pero, digamos, lo cierto es que lo calificaban como un hombre muy educado, como una persona, como un buen vecino que vivía con su madre en esta casa. Una persona mayor que evidentemente, como ustedes podrán imaginarse, está absolutamente desconsolada por la pérdida de su hijo, pero digamos, era una persona de trato cordial y reservado para con sus vecinos. Claro, nadie iba a pensar que iba a terminar en un descampado de la zona de 3 de febrero, si mal no recuerdo, en un predio ferroviario en Urquiza y sí, en Santos Lugares. En Santos Lugares, sí, en el partido exactamente de 3 de febrero, digamos, asesinado de la manera en que terminó asesinado, pero además, digamos, había un video pornográfico, había otros elementos relacionados con las cuestiones de tipo sexual, y bueno, con la hazaña con la que fue muerto. Néstor, la familia está allí en esa vivienda que la vemos toda cerrada, o ya se han ido de allí, o él vivía solo solamente ahí? La madre. Solamente la madre. Tenemos entendido que la madre está. Obviamente no ha atendido la puerta. Bueno, es lógico, también en función de la pérdida y de la manera, claro, insistimos, con la que se lo asesinó. Porque con la hazaña que lo asesinaron, después de tener relaciones sexuales, eso es lo que le preocupa a la policía. Le preocupa a la policía, porque parece un crimen de alguien que mata a su pareja, digamos,
salvando las distancias y con uno fue un crimen heterosexual y se trató de un crimen homosexual, ¿tiene alguna relación con lo de tablado con la novia, con las puñaladas de tablado con la novia? No fueron 113 puñaladas, pero también en este caso lo degollaron. Pero en ese caso había una relación que, si bien obviamente no lo justifica, pero en algún sentido lo explica. Acá lo que no sabe la policía es si había una relación o no había una relación. Entonces, si no había una relación y lo que se trató era un taxiboy que mata por placer, más de uno dijo, esto puede ser el principio de algo. Podemos estar en principio de un psicópata americano que mate homosexuales. Claro, habrá que ver, Néstor. Entonces, yo no recuerdo, la policía está preocupada. Vos decías, hubo varios casos. Yo recuerdo un caso muy reconocido en Uruguay. Bueno, hemos contado muchos de estos casos, ¿no? Pero no últimamente, digamos, nada que pueda hacer presumir que hay alguna cuestión serial en esto, que hay un ¿no? psicópata, Pero digamos. de todos modos, como ninguna hipótesis se puede rechazar en estos casos, yo entiendo que el análisis de lo genético, de lo encontrado en el lugar, bueno, va a ser definitivamente lo que resuelva esta incógnita, ¿no? Porque hasta el momento es muy poco lo que se sabe y sobre todo también teniendo en cuenta que este hombre no es que vivía con una pareja o tenía una pareja estable de la que su familia haya dado cuenta, ¿no? Entonces, Daniela, tratándose de un yo te voy a encuentro decir una ocasional cosa. es todo mucho más difícil, sí. Claro, yo te voy a decir una cosa. Acá lo que hay que pensar cuando vos hablas de un encuentro ocasional o un encuentro planificado, vos tenés que buscar un lugar. Vos tenés que buscar, lo primero que ubicás es el lugar. Si vos te vas al lado de un predio ferroviario, es decir, al lado de las vías del tren y tener relaciones sexuales al lado de la vía del tren, evidentemente mucha planificación no hubo. Y evidentemente tampoco demasiado conocimiento había. En general la gente que se conoce va a la casa de uno, va a la casa de otro, yo qué sé, va a un hotel de alojamiento, en fin. No sé, después también va de acuerdo a los gustos, ¿no? Digo, habrá gente que por ahí le gusta tener relaciones sexuales al lado de la vía del tren y es respetable. Lo que pasa pero es que no es lo más común. Sí, pero se fue, ¿no? Me parece. No, se fue de la casa el miércoles pasado y no se supo más nada de él desde la noche del miércoles hasta, bueno, ayer que apareció el cadáver. Reitero, los elementos encontrados en derredor hablan de un mensaje, ¿sí? Tal vez una venganza o algo que pasó en el medio, pero ¿quién lleva consigo un cuchillo, una navaja o algo por el estilo? Y termina matando a alguien. Pero perdóname, Javier, si vos, pero vos vas a matar a alguien que vos conocés, es decir, digamos, supongamos, podés hacerlo en un rapto de emoción violenta. Pero llevas un cuchillo. Pero es medio rara la situación. Llevas un cuchillo en una situación, supongamos, amorosa o no. Claro. Caminar todos los días. Recordemos Bueno, el pero último entonces lo caso estás planificando. donde Bueno, una pero entonces mujer lo hablaba, planificaste. Bueno, ahí está. Néstor, ¿recordás el caso de, bueno, por lo menos es lo último que a mí me trae a la mente, el caso de esta mujer que dijo que en medio de un juego sexual terminó apuñalando a su pareja? Y que está Lo que pasa es que detenido, sí. estamos hablando de casos aislados, bueno, ella después quedó detenida y casos muy complejos, ¿no? La verdad que suponer al respecto de esto siempre es difícil porque no tenemos elementos y opciones para suponer, hay miles. Ahora, en cuanto a lo concreto, sí sabemos que no hay una persona, como le decía Néstor hace instantes, no hay una persona a la que se pueda buscar en este momento, más allá de alguien a quien se pueda llegar a través de lo genético. Y además, ¿sabes ¿sí? qué? Otro de los datos, Dani, Néstor, hay que ver si esa es la escena del crimen. Bueno, además... Si es que no además, tiraron el cadáver y plantaron el resto de las pruebas. ¿Sabés lo que dice la policía, Javier? ¿Qué dice? Que lo mataron ahí En y el que lugar. ahí tuvieron relaciones sexuales. Ajá. Porque, digamos, hay detalles que uno no lo puede revelar. La verdad, honestamente, la gente podrá bien. comprender seguramente que está en su casa, y me parece que a esta altura del partido decir algunas cosas suena como un poco fuerte. Pero digamos, parece que habían llevado todo como una especie de arsenal. Tenían una película pornográfica, que no sé dónde la habrán visto, se habrán llevado un DVD portátil, no tengo ni la menor idea. Pero digamos, habían llevado juguetes sexuales. La cosa venía como completa. Ahora, bueno, cómo terminan ahí, al lado de la vía del tren, pero lo cierto es que la policía dice, los investigadores dicen, tuvieron relaciones sexuales en ese lugar, y después de tener relaciones en ese lugar, después de tener relaciones sexuales ahí, lo mataron. Digo, la persona, supone la policía, porque no habla de que haya 2 o 3 personas más involucradas, lo asesina cortándole el cuello en el mismo lugar. Entonces, lo que hay que preguntarse acá es, ¿fue un taxiboy que conoció? Supongamos. A ver, ¿por qué fue ahí y no fue a otro lugar? ¿Por una fantasía? Pongámosle que fue por una fantasía. Ahora, cuando llega al lugar y después de mantener relaciones sexuales, ¿cómo lo asesinan? ¿Por qué lo asesinan? En el caso de que haya sido una persona desconocida.
evidentemente lo asesinan por placer de matarlo, porque el reloj, que era un reloj caro, lo tenía en la muñeca. Sí. Y aparte, el resto de sus elementos personales también los tenía. A mí me parece... Entonces, por dinero no lo mataron. No, aparentemente no. Lo mataron por placer. Sí. Lo mataron por placer o por venganza. Si es por venganza es porque lo conocían. Bueno, entonces, la policía lo que está tratando de separar, en este caso, la paja del trigo respecto de esta situación. A mí me parece, si Néstor, existe la posibilidad de que lo conocieran o no. A mí me parece raro que haya desaparecido durante una semana. Sí. Y que También haya es aparecido raro. el cuerpo ayer, después de una semana, cuando a veces, digamos, la familia por lo menos lo estaba buscando. Es decir, no sabían nada de él, no es que era común que se fuera o tenía alguna pareja y tal vez dudaban de eso. La búsqueda la hicieron a través de los medios, de Facebook. Había un y pedido demás. de averiguación de Exacto. paradero, claro. Sí. Bueno, pero ahora, pero a ver, Díaz, Ballester, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, a lo mejor yo me estoy haciendo un poco grande, puede ser, más que ustedes, pero digo, ahora está como muy de moda, ¿no? Digo, tomársela así de buenas a primera. Está como muy de moda. Todo el mundo parece que desaparece, aparece y desaparece. No, bueno, pero no es normal. Y no le cuenta nada a nadie. Puede ser común en algunos Bueno, casos, pero estas cosas... Por eso, por ahí me estoy haciendo mirá cómo grande terminó. yo. Antes la gente avisaba, por lo menos. Ahora nadie avisa. Todo el mundo desaparece y nadie sabe Bueno, dónde pero a la está. vez, Néstor, mira, O por en lo menos relación... muchos de esos casos están bien. En relación a esto que vos decís, ¿no? A mí me lleva rápidamente a pensar, más allá de si hay muchos casos, más que antes o menos que antes, nosotros los contamos, eso es lo que pasa, ¿no? Casos de adolescentes y también de gente adulta, que bueno, después termina apareciendo, en este caso, lamentablemente sin vida. Pero pensaba, también el tema de las comunicaciones, ahora, ¿no? De los mensajes de texto. Evidentemente, si esta persona llegó a quedar, a arreglar un encuentro con cualquier otra persona para encontrarse en ese lugar y fue quien finalmente le provocó la muerte, debe haber un rastro, ¿no? Genético. Me refiero a un mensaje de texto, ¿sí? Alguna llamada telefónica, todo eso que también es otro elemento importante y que va a poder después, en lo sí concreto y efectivo, determinar quién fue la persona con que tuvo contacto con él en la última semana o una semana para atrás, ¿no? Y eso sí, sin duda, tiene que ver con algo concreto que la policía estará por estas horas investigando. Yo estoy de acuerdo. Yo digo una cosa, si vos te vas, desapareces una semana y te tomás unas vacaciones de amor con alguien que conociste circunstancialmente, ¿no? Porque Javier lo que apunta dice, bueno, desapareció durante una semana, lo buscaba todo el mundo y nadie lo encontraba. Y de golpe aparece en un lugar después de haber tenido relación, y está claro que tuvo relación. A ver, para la señora y el señor que está en su casa, está claro que tuvo más relaciones sexuales en ese lugar. Sí. Por cosas que no podemos decir, pero está más que claro que había tenido relaciones sexuales en ese lugar. La pregunta es, ¿dónde estuvo durante la semana previa? Tal cual. ¿Y con quién? Y peor aún, ¿con quién? Y peor aún, ¿por qué termina en ese lugar? Si vos te vas de luna de miel con tu novio, el señor se fue de luna de miel con un novio circunstancial o no, que conoció, ¿termina teniendo relaciones sexuales con el mismo al lado de la vía del ferrocarril o era otro? ¿O se fue una semana con uno y después yo a esta altura del partido no puedo discernir exactamente ese tipo de cuestiones. Lo cierto es que es preocupante. ¿Por qué? Porque la policía hasta este momento no encuentra un hilo conductor respecto del por qué. Es decir, lo más importante, no sé si para los investigadores de la Argentina, pero por lo menos para otros lugares en el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, lo primero que preguntan es el móvil, el por qué. Sí, sí. ¿Por qué mataron a una persona? ¿Por qué lo mataron? ¿Lo mataron por alguna razón especial? ¿Porque tenía una deuda? ¿Porque le tenían bronca? ¿Por qué? Sí, y en este caso, Néstor, sorprende además que él no haya avisado a su familia, que no haya avisado viviendo con su madre, que si se fue por su propia voluntad con esta persona, ¿sí? Si había un acuerdo y estos días previos él estaba por su propia voluntad en otro lugar que no era su casa, porque esto no fue manifestado a su familia, ¿no? Su familia estaba preocupada y había realizado la denuncia. Esto la verdad que es algo extraño porque en el caso de tratarse de una ida por su propia voluntad, con su consentimiento, como parece ser durante los días previos, pues no tendríamos que estar hablando de una persona que apareció atada, que estuvo en cautiverio, estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta. Y además muy lejos de su lugar. En este caso, santos lugares, caseros y demás, desde donde está Néstor, tiene una salida casi directa, digamos. No es que apareció en la otra punta del mapa, ¿sí? Es decir, algún conocimiento con alguien tendría de esa zona o alguien que lo llevó hasta ese lugar. Sí, pero explícame vos,
vos probablemente no me lo puedas explicar y Ballester tampoco, pero que alguien me lo explique, cómo aparecen juguetes sexuales en la escena del crimen, un DVD pornográfico en la escena del crimen. ¿Qué hacía ahí en eso? Esas son cosas que uno no las lleva a un predio ferroviario. ¿Para qué va a llevar un DVD con una película pornográfica gay a un predio al lado de las vías del tren? O otro juguete sexual. Evidentemente venían de otro lugar. Es decir, no fue una cosa circunstancial, o por lo menos da la sensación de que pudo haberse tratado de algo circunstancial, pero si uno toma la previa, digamos, de que hace una semana que había desaparecido, uno tiene que pensar que hace una semana estaba con esta persona. Si hace una semana que estaba con esta persona, ¿qué hacía entonces esas cosas ahí tiradas al lado de la persona lamentablemente que había muerto? ¿Por qué lo mata ahí? Si es que lo mata ahí, porque a vos te quedan dudas. Bueno, es un caso complicado. Sí, muy complejo, difícil. muy complejo. Y bueno, ya Muy seguramente complejo. con más información en el avance de la investigación, estos puntos se van a poder determinar, ¿no? Néstor, muchas gracias. Hasta luego.